Muy bien, pues un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a iniciar con la siguiente unidad. Ya con ustedes terminamos de ver los medidores de humedad, ¿verdad? ¿O nos quedamos en alguno? Creo que estábamos en el de infrarrojos. Infrarrojo. Ah, ok, perfecto. Sí, para. Entonces ya cerrar esta unidad y empezar el día de hoy con la siguiente. Entonces vamos a comenzar aquí. Ahí está. Nos quedamos en este. Ya lo están viendo ahorita, ¿verdad? Sí, ya. Sí, profe, ya hice. Muy bien. Ok, entonces el método de infrarrojos es un método alternativo que nos permite medir la humedad ahora sin contacto con el material. Los otros métodos que revisamos la vez pasada, que fue el método de conductividad, particularmente necesita contacto con el material, al igual que el método capacitivo, que se basa en sensores planos, ¿no? Entonces, ambos necesitan el contacto con el material, pero ¿qué pasa si por alguna circunstancia o la naturaleza del proceso necesitamos hacer la medición sin contacto por el riesgo que podemos tener de contaminar el producto? Bueno, aquí tenemos otra alternativa que es el método de infrarrojos. Es un método que, pues, derivado a que trabaja con una tecnología de radiación infrarroja, nos permite además hacer un análisis en un tiempo muy breve. Son de los de más rápida respuesta de todos los instrumentos que hemos visto. Sin embargo, obviamente su costo es considerablemente más alto que el resto de los sensores. Pero nos ofrece esta ventaja de tener una medición online porque vamos a estar en el proceso, pero sin contacto alguno con el material del proceso. En este caso, aquí en la fotografía observamos una banda de transporte por donde está circulando un material y bueno, el fabricante es el que nos va a establecer la distancia mínima requerida para que se obtenga una medición confiable, así como también nos va a hacer la recomendación del espesor de la cama de producto para que también se pueda tener una medición representativa. No es lo mismo medir la humedad en una cama de producto que tenga 1 centímetro de profundidad a una cama de producto que tenga 30 centímetros. Evidentemente, entre más delgada o menos profunda sea esa cama de producto, pues vamos a tener una medición más correcta, ¿vale? Muy bien, entonces este método es un método de análisis instrumental, en donde además no vamos a tener posibilidad alguna de afectar o alterar la naturaleza de la molécula que estamos analizando, ¿vale? Al igual que los otros métodos, ninguno hasta la fecha tiene repercusión en la modificación de la estructura molecular del agua, que es la molécula o el analito que nosotros estamos buscando. Muy bien. Aquí nos menciona que una fuente de rayos infrarrojos emite un haz de rayos hacia la superficie del material cuya humedad desea medirse. La onda emitida está seleccionada de tal forma que el agua contenida en el producto absorbe la máxima cantidad de radiación infrarroja, mientras que el resto de las muestras, los sólidos secos, absorben en una mínima proporción esa radiación infrarroja, ¿vale? Bueno, entonces aquí nos están diciendo algo bastante interesante. Para empezar, nosotros sabemos que el espectro de radiación infrarroja abarca varias longitudes de onda. Sin embargo, en algunos estudios se ha demostrado que el agua en particular absorbe radiación en unas longitudes muy específicas, longitudes de onda muy específicas de la radiación infrarroja. Entonces, esto quiere decir que nuestro instrumento va a contar con un filtro que me va a restringir todas las longitudes de onda que no me interesa que interactúen con el material y solamente va a permitir el paso de la longitud de onda que es de mi interés, porque en este caso es esa longitud de onda con la que va a interactuar la molécula del agua. Entonces, este sistema va a contar con un filtro que me va a evitar disipar todas las longitudes de onda que pueda emitir la lámpara o la fuente que contenga nuestro instrumento y solamente va a permitir una cierta región del espectro del infrarrojo
que es de interés porque es en la zona en donde absorbe la máxima cantidad de radiación la molécula del agua, ¿vale? Muy bien. Entonces, no importa que el material esté conformado por muchos otros tipos de moléculas, porque esas otras moléculas que van a estar presentes en forma de sólidos secos, pues no van a absorber radiación infrarroja. Existen muchas moléculas en el planeta, en el universo, que pueden absorber radiación infrarroja, pero hay que ser cuidadosos en ese aspecto en cuanto a los filtros que vamos a ocupar para garantizar que el análisis me va a permitir que las longitudes de onda que son de mi interés van a interactuar en este caso con la molécula que estamos buscando, que en este caso es el agua, ¿vale? Muy bien, entonces si ustedes abren el libro de Creus y buscan los instrumentos o los analizadores de infrarrojo, les van a mostrar un esquema en donde se representan las partes principales que lo conforman. Obviamente este instrumento, al igual que otros que ya revisamos, que tienen que ver con este tipo de tecnologías, bueno, pues se conforman de una fuente de emisión de radiación infrarroja y de un receptor, el cual nos va a permitir convertir la señal física de la radiación que no absorbió nuestra muestra en una variable que es eléctrica, que aunque sea pequeña, la vamos a poder amplificar, la vamos a poder tratar esa señal para que la podamos traducir en parámetros o valores establecidos para que podamos tener un instrumento con un indicador y además que esa señal la podamos enviar hacia otro sistema de control, ¿no? En este caso vamos a tener la electrónica para tratar esa señal y esa se pueda establecer en los estándares que ya ustedes conocen para los transmisores electrónicos. Entonces tenemos aquí una fuente que emite radiación infrarroja y tenemos un producto representado como una barra, ¿no? Como una película tal vez. Entonces aquí nuestra fuente está emitiendo radiación y del lado opuesto tenemos el detector que va a captar o va a medir la radiación que no fue absorbida por el material. Obvio, entre más moléculas de agua tenga el material, más radiación infrarroja va a absorber. Entonces la magnitud de la señal medida por el detector, o más bien captada por el detector, va a ser mucho menor que la radiación que emite originalmente la fuente, ¿vale? Entonces hay instrumentos que que se basan de un diseño para poder evaluar la cantidad de luz absorbida y hay otros que miden la cantidad de luz reflejada, como es el caso del modelo que está representado aquí en la fotografía. Si nosotros observamos este instrumento que está representado en el dibujo, es un método de medición de absorción de radiación, en donde vamos a identificarlo luego, porque la fuente va a quedar de frente al detector, ¿sí? Como el método que vimos de radiación, ¿se acuerdan? Para medir densidad, ese método también es de tipo de medición de absorción de radiación, dado que la fuente queda opuesto al receptor o al detector, ¿no? Lo que está de por medio es el material que al que le vamos a evaluar, en este caso la humedad, o en el otro caso era la densidad. Ahora de ahí generamos una señal eléctrica que podemos amplificar y registrar previamente, ¿vale? Obviamente hay que hacer unas pruebas previas con el material totalmente seco para que se pueda evaluar cuánta radiación, aunque sea mínima, pero sí tener ese dato como referente para que se pueda restar de la señal que se obtiene ahora cuando el material es húmedo. Les recuerdo que existen muchas moléculas en este planeta y en el universo que absorben radiación roja y esas no me interesa medir por el momento. Ahorita me interesa medir la molécula del agua. Entonces, para ello tenemos que tener previamente un patrón de referencia de cómo es la propiedad de ese material en cuanto a su captación o su capacidad de captar la radiación infrarroja en cuando está totalmente seco, para que se considere ese referente y se elimine ese efecto, porque me interesa en este caso solamente medir la cantidad de agua que posee ese material, ¿vale? Ahora, ¿por qué les digo que el instrumento de la fotografía no necesariamente me representa el del dibujo? ¿Por qué? Porque el método que se está representando con el de la fotografía es el método que es de la medición de la radiación reflejada. En este caso, ¿cómo lo vamos a diferenciar? Bueno, porque aquí tenemos un instrumento
que en la misma sonda, por así decir, tenemos tanto la fuente como el receptor, ¿vale? Entonces la fuente va a emitir radiación hacia el producto y obviamente la radiación que no absorba el material se va a reflejar y va a salir hacia el ambiente, pero entonces esta va a poder ser captada por el receptor que se encuentra en el mismo cuerpo del instrumento, en donde está también ubicado muy cerca o al ladito, vaya, lo que es la lámpara o la fuente de emisión de radiación infrarroja. Entonces, cuando el instrumento está conformado por una sola pieza, hagan de cuenta como si fuera una pistola, entonces en la punta vamos a ver la fuente de emisión de radiación infrarrojo y muy cercano, en otro punto, vamos a tener lo que es nuestro receptor para poder cuantificar cuánta luz se refleja y llega hacia el receptor, ¿vale? ¿Sí quedó claro, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, entonces nuevamente insisto que este instrumento nos brinda la ventaja de no tener un contacto con el material del proceso. Esto es muy deseable, principalmente, repito, en la industria alimenticia e industria farmacéutica, donde hay que tener los cuidados pertinentes para respetar las buenas prácticas de manufactura. Es decir, vamos a tratar en la medida que se pueda no contaminar los materiales del proceso, ¿vale? Entonces, esta medición, a diferencia de las anteriores, es una medición no invasiva, está en el proceso, pero sin un contacto con el material, una medición online. Las otras, llegamos a encontrar otros instrumentos que requieran contacto con el material, pues van a proporcionarnos una medición tal vez de tipo medición en línea, porque ahí sí necesitamos un contacto íntimo con el material y el instrumento con el que vamos a medir. Muy bien, ¿qué otros tipos de higrómetros para medir humedad en sólidos vamos a encontrar? Bueno, tenemos también otra opción, otra alternativa que me brinda una medida de la humedad, pero ahora basándonos en un método radioactivo. En este caso, este instrumento es un medidor de humedad de tipo radioactivo, ¿no? Aquí vamos a contar con una fuente de neutrones de alta energía que se dirige hacia el material del proceso y parte de la radiación emitida será reflejada principalmente por los átomos de hidrógeno existentes en las moléculas del material, recordando que la molécula del agua está conformada en su estructura por átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ¿vale? Entonces, nuevamente vemos un instrumento que necesita acercarse o aproximarse al material del proceso para que mediante interacciones con neutrones de alta energía podamos detectar la cantidad de radiación que se refleja, pero que esta proviene de una interacción, especialmente los átomos de hidrógeno que contiene nuestro material. Nuevamente, al igual que el caso anterior, tenemos que tener previamente el patrón de comportamiento de ese material cuando interactúa con la radiación, cuando está completamente seco, para tener esa señal de referencia y en función a ello, cuando ya el material esté húmedo, se parta de este punto para que se traduzcan las variaciones en contenido de humedad, dado que este método nos asegura que la interacción de la radiación principalmente se direcciona con los átomos de hidrógeno que contiene el material, pero que en este caso, dado que ya tenemos un patrón de referencia, ahora vamos a traducir esas interacciones con las moléculas de agua que contiene nuestro material, ¿vale? Muy bien, ¿en qué tipo de industria vamos a emplear o elegir este método radioactivo? Normalmente esto se les ubica en lo que es la industria papelera, ¿vale? Si alguno de ustedes llega a caer, por ejemplo, en una compañía que está aquí por Ecatepec, que se llama Smurfit Kappa, o bien si llegan a caer, por ejemplo, en Kimberly Clark, estas empresas se caracterizan por procesar materiales reciclados incluso, ¿no? Manejan fibras de celulosa para poder entregar productos con un cierto acabado o para obtener un papel con un uso muy específico, ¿vale? Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de papel y cartón que se obtiene de este tipo de empresas y que, bueno, dependerá de sus tratamientos y de sus agentes químicos que se empleen para tener un grado de blancura específico.
Normalmente ahora por el hecho de que tenemos que ser responsables con la cuestión del medio ambiente, se va a preferir mucho el uso de materiales reciclados. Estas empresas lo que suelen hacer es que, bueno, los que se dedican a la separación de la basura van aislando materiales que puedan ser reutilizados en los procesos, como es el caso del papel, el cartón, que nosotros llegamos a desechar en la basura. Todas estas personas que se dedican a clasificar la basura, bueno, pues van separando los periódicos, los cartones, el papel de oficina que llega a la basura y van formando sus pilas para que puedan comercializarlas. Entonces llega ese material que era considerado desecho a las plantas, lo van a comprar a un cierto valor por kilogramo y obviamente antes de comprarlo le hacen un análisis del contenido de humedad para que no les vendan un material húmedo que pese más, ¿no? Y que por lo tanto tengan que pagar más. Entonces la comercialización del papel reciclado se realiza en base seca, es decir, previamente se hace un análisis y lo que se le paga a la persona es los sólidos secos y no la humedad que pueda tener estos productos que provienen de la basura, ¿no? Entonces, ya se compran y se meten al proceso. No sé si alguno de ustedes ha tenido la curiosidad de ver cómo se fabrica el papel reciclado. Y bueno, pues ahí, si ustedes ponen atención, básicamente lo que hay que hacer primero es triturar el papel y mezclarlo con agua para obtener una pulpa. Ajá. Una pulpa húmeda que la vamos a someter a una serie de tratamientos para que podamos rescatarla, eliminarle la pintura, que a lo mejor las tintas que se aplicaron para las cuestiones de impresión, qué sé yo, ¿no? Lo que no nos sirva lo vamos a ir retirando en el proceso y la pulpa ya una vez que se tiene, se le ha tratado con unos ciertos agentes físicos y químicos, ya ahora sí lo que vamos a hacer es empezar a hacer el laminado, el proceso de laminado. Entonces ahí es muy crucial el tratamiento de secado de esa pulpa porque está normalmente muy humectada por la naturaleza del proceso, ¿no? Entonces la empiezan a laminar y en unos tambores rotativos van formando el pliegue de papel, que se tiene que secar rápidamente para que tenga además una consistencia o un acabado más bien muy fino, ¿no? Una lámina perfectamente elaborada, ¿no? Entonces, en el proceso del secado, en el equipo, que es además muy grande, se tienen adentro unos sensores de humedad que nos ayudan a evaluar precisamente que se ha retirado toda el agua que contenía la pulpa, porque ya sabemos que la humedad es un enemigo de los productos que son derivados del cartón y el papel. ¿Vale? Entonces ahí rápidamente vamos a ubicar el secador con su instrumento de medición de humedad porque vamos a colocarle afuera por fuera el señalamiento correspondiente al manejo de materiales radiactivos. Entonces este sensor normalmente no está visible. ¿Por qué? Porque está dentro del secador y precisamente pues tiene que tener unas ciertas características como ya lo mencionamos en el caso del analizador de densidad radiactiva porque está construido de carcasa de plomo para evitar que la radiación se salga así al ambiente tal cual, sino pues se tiene bien cuidado el diseño del instrumento para evitar la exposición de la radiación hacia el ambiente, ¿no? Entonces, aún así, una empresa que maneje instrumentos radiactivos, pues tiene que, ya sabemos, someterse a la supervisión por las entidades correspondientes que vigilan la seguridad ocupacional, ¿vale? Entonces, nuevamente, insisto, lo vamos a ubicarlos ahí en el secador con su señalamiento del uso de material radiactivo, que básicamente aquí se emplea el higrómetro con la finalidad de medir la humedad. Si la humedad está por arriba del valor establecido como el set point, pues ahí el sistema de control tiene que ajustar para que ingrese más aire caliente y alcance a deshidratar de manera correcta el papel, que ya posteriormente se formará en una bobina y se podrá empezar a empacar para almacenarlo y comercializarlo posteriormente. Obviamente también en ese proceso de embobinado de las láminas de cartón o de papel hay que tener unos neutralizadores de estática porque también este fenómeno que se genera por la fricción de los materiales no conductivos
puede ser un problema para el papel, el procesamiento del papel, porque puede desbalancear la estática de estos tipos de materiales que a su vez, si se van a ocupar y se les va a realizar un proceso de entintado o si se les va a imprimir alguna información, pues bueno, para evitar que se tengan problemas en el entintado, hay que neutralizar su carga estática porque puede desbalancearse simplemente por el hecho de la formación de las bobinas, ¿no? A la velocidad a la que giran hay mucha fricción y puede generar estos fenómenos, ¿no? Que también en su momento vamos a revisar cómo se controla la carga estática de los materiales. Pero bueno, entonces, repito, normalmente los higrómetros de humedad son empleados en la industria papelera porque tienen una rápida respuesta, ¿vale? Y son muy estables en cuanto a las mediciones que entregan. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Fuerte y claro. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Ok, entonces ahora, ¿qué podría ser una pregunta de un examen? Bueno, vamos a suponer que yo les pongo ahora sí en el examen unos diagramas y les pido que me señalen o me seleccionen el instrumento que sería idóneo para una determinada aplicación. Aquí estamos observando una aplicación de los higrómetros en la industria alimenticia, en donde tenemos aquí una unidad de proceso denominado dryer, que es un secador rotatorio en este caso para semillas, ¿no? Vamos a suponer que nosotros queremos deshidratar los chícharos porque vamos a comercializarlos así, ¿no? Nos interesa vendérselos a un país que a lo mejor tiene, por su extensión o su tipo de clima, no pueden producir chícharos, ¿no? Entonces estos chícharos frescos que nosotros vamos a deshidratar, vamos a ingresarlos a nuestro secador rotativo del lado superior de la izquierda, en donde se señala la alimentación fresca que entra, representada como la corriente FIT. Recuerden que FIT es la traducción de lo que vendría siendo la alimentación, ¿no? Entonces por aquí ingresarían esas semillas frescas, húmedas, que pretendemos deshidratar en este equipo. Para deshidratar o para llevar a cabo un proceso de secado, obviamente necesitamos aire caliente, necesitamos como suministro aire caliente, que va a tener dos funciones. Uno es transferir el calor necesario que se necesita para evaporar el agua que contiene el producto que voy a deshidratar, y por otro lado es un medio que me permite llevarme la humedad que se genera por contacto de ese aire caliente con el material húmedo, y ese aire, aparte de que calienta y provoca esa evaporación, me va a ayudar a llevarme la humedad que se vaya generando en el secador y la voy a retirar del proceso, ¿vale? Entonces ustedes pueden ver en el extremo de la derecha un símbolo que parece una bomba centrífuga. Ajá. Este es un extractor que nos ayuda a llevarnos el aire que ya está saturado. Ajá. ¿Por qué digo que es un aire saturado, muchachos? ¿Qué es un aire saturado? Eso lo vimos al inicio del tema de humedad. ¿Cuál fue la pregunta, por favor? Perdón. ¿Por qué aquí que estamos representando el extractor? Les digo que ya está retirando el aire saturado. ¿Qué era un aire saturado, muchachos? Cuando tiene 100% de humedad. Exactamente, es un aire que se encuentra muy húmedo y su valor de humedad relativa es equivalente al 100%, ¿vale? Entonces, cuando les digan aquí se retira el saturado, pues se refiere a la corriente de aire que ya lleva toda la humedad que yo retiré del producto, y que es importante sacarla porque si se llegara a enfriar el equipo, pues se va a condensar esa agua y me va a hidratar nuevamente el producto, y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Quiero que una vez que se evapore esa humedad y se acumule en el secador, se retire, ¿no? Imaginen que se está girando este tambor todo el tiempo, y ese giro permite que las partículas vayan girando y rotando y teniendo contacto con esa corriente de aire que entra caliente y que entra totalmente seco, ¿no? Entonces aquí precisamente a la izquierda vemos un intercambiador de calor que nos está especificando que el aire que nosotros empleamos para alimentar al secador
precisamente se eleva su temperatura por medio de un equipo en donde vamos a poner en contacto una corriente de vapor, ¿no? Ese es un vapor con ciertas características que nos permite rápidamente elevar la temperatura del aire y así calentar, ¿no? Podemos también contar con, ¿cómo se llama? Unas resistencias que simplemente por el paso que tiene el aire en contacto con una resistencia, también me permite tener un aire seco que se va, al cual tiene una temperatura elevada que nos va a permitir deshidratar un producto específico, ¿vale? Entonces aquí precisamente en la entrada de más bien a lo que vendría siendo la salida del intercambiador de calor, aquí lo que se está midiendo es la temperatura, una temperatura que generará mediante un instrumento, se medirá, perdón, y se enviará una señal hacia nuestro sistema de control, ¿vale? Entonces el sistema de control, aquí, por un lado, me va a servir para poder establecer un sistema de control que me garantice que vamos a tener las condiciones adecuadas para llevar a cabo el proceso de deshidratación del producto, que en este caso es el alimento al cual yo deseo eliminarle la humedad. Por otro lado, también, si se fijan en el extremo donde tengo la corriente de aire que estoy retirando del proceso, que lo llamé el aire saturado, en este lado tenemos también la medición de la temperatura del aire. ¿Por qué? Porque ustedes saben que este parámetro también se relaciona con el contenido de humedad, ¿vale? Aquí no se puede estar representando a lo mejor un instrumento que nos permite evaluar por un método ciclométrico el contenido de humedad del aire que tiene el secador, para que en función a ello se determine en el sistema de control una mayor incorporación de calor que nos va a transferir el vapor que se emplea para el intercambiador, en donde vamos a calentar el aire que va a ingresar al secador, ¿vale? Esa sería su función principalmente de este método ciclométrico que está implementado aquí, muy cercano a donde está nuestro ventilador, nuestro extractor. También el secador rotatorio, muchachos, tiene una característica particular de estar inclinado a unos ciertos grados respecto al plano, para que a medida que se tiene un tiempo de residencia girando ahí las semillas con el aire caliente, se va a llegar a un punto en donde se va a empezar a acumular esas semillas que ya se deshidrataron y van a descargarse por el lado inferior de nuestro tambor rotatorio, para que a lo mejor aquí se reciba el producto en una banda de transporte que nos permita trasladar esas semillas deshidratadas hacia las máquinas de envasado, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí el producto que está saliendo del secador, aquí en este punto vamos a medir la humedad, ¿vale? Por eso aquí tenemos además otro sistema de control de análisis, ¿vale? Que indudablemente está interrelacionado con los sistemas de control de temperatura que estamos especificando aquí en la parte superior a la mitad del secador, ¿no? Entonces aquí la pregunta del millón es no que me expliquen el sistema de control o la interacción de los lazos de control en este proceso, porque ya dijimos que eso va a ser materia de estudio para la asignatura que van a tomar ustedes en octavo y en noveno, que se llama control de procesos, ¿vale? Aquí la finalidad en esta parte o a esta altura de la carrera es que seleccionen el instrumento analítico y adecuado para esta aplicación, en donde yo voy a requerir una medición que se pueda, que nos permita no solamente proporcionarnos información de la humedad del producto que está saliendo del secador, sino también que se genere una señal normalizada que yo envíe hacia un sistema de control, porque lo voy a interrelacionar con otros sistemas de control que contiene el secador, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué instrumento de los que revisamos para medir humedad en sólidos voy a recomendar para esta aplicación, muchachos? Sería una balanza, ¿no? Una balanza. Bueno, el método de secado térmico. El método de secado térmico. Aquí nos menciona un compañero que como alternativa nos sugiere una balanza, pero ojo, la balanza, ¿dónde va a estar instalada?
unidad del laboratorio. Exactamente, entonces esas son mediciones fuera de línea, offline. Entonces, ¿qué otra alternativa sugiere? Pues puede ser un infrarrojo, ¿no? Porque bueno, había dicho que son alimentos. Exactamente. Aquí lo más deseable para esta aplicación es un infrarrojo, muchachos, porque en primera es un analizador rápido. En la balanza, aunque ocupemos la más moderna, ya dijimos que requerimos ahí de 2 o 3 minutos para llevar a cabo la medición, ¿no? Y además ese instrumento está en un laboratorio. Entonces, vamos a preferir mejor un método no invasivo, como nos ofrece la tecnología de infrarrojo, porque incluso aunque se esté descargando el producto, nada más con que yo acerque el instrumento hacia esa área de descarga, me va a permitir, sin contacto, hacer una evaluación del contenido de humedad que contiene el producto que se está sacando del secador, ¿no? ¿Vale? Entonces en un par de segundos yo obtengo una lectura de humedad que posteriormente esa señal la voy a mandar hacia mi sistema de control de análisis y en función de ello se tomarán las decisiones necesarias para poder establecer las condiciones del aire que voy a suministrar a la entrada de mi secador y de esta manera pueda ajustar esos parámetros para que yo alcance el nivel de humedad que yo persigo aquí, ¿no? Por un lado aprovechando de una mejor manera el calor o la energía calorífica que se requiere y también sin estar desperdiciando esa energía que al final del día se traduce en consumo de combustibles y que nos va a permitir tener un proceso más eficiente, ¿vale? Muy bien, no sé si quedó claro, chicos. Sí, profe. Muy bien, entonces esa es una aplicación en la que nosotros podemos, tenemos que tener esa visión de poder identificar cuál sería el instrumento más adecuado de acuerdo a las necesidades del cliente, de acuerdo a lo que nos rige o nos establece el propio proceso. Recuerden, quien manda aquí es el proceso y es el que va a establecer incluso las características o los requerimientos para el diseño del sistema de control. Entonces, antes de irnos al sistema de control, obviamente hay que elegir los instrumentos que nos van a permitir trabajar en esos diseños, ¿vale? Muy bien, entonces la asignatura, muchachos, antes la trabajamos en la academia para poder repartir mejor los temas y no saturarlos tanto. En el anterior temario, normalmente la variable, después de estudiar la variable de humedad, revisábamos pH, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, composición y turbidez. Pero nosotros lo que decidimos fue dejar estas variables, las 6, 7 y 8, para la siguiente unidad. Y después la variable de composición y turbidez, enfocarnos más principalmente en las unidades 4 y 5 y 6 que conforman a este temario, ¿vale? Entonces, para no saturarlos, pues bueno, estos temas se repartieron en otras unidades, porque además como que el temario estaba repetitivo, ¿no? Entonces nosotros lo ajustamos y, bueno, ya quedó de esta manera. Entonces, aquí voy a dejar de compartir por un momento la presentación. Muy bien, muchachos, entonces no sé si tienen duda, si quedó claro esta parte. Sí, profe. Muy bien. Muy bien, de hecho, el día de hoy les voy a dejar un cuestionario en donde voy a plantearles algunas preguntas relacionadas a los conceptos que nosotros estudiamos para abordar este tema de humedad, que es de gran importancia, muchachos, y que da para mucho más. Nada más que nos tenemos que limitar a los tiempos, insisto, pero la variable de humedad también es una variable muy interesante, de la cual yo espero que al menos se tengan muy claros los conceptos y puedan ustedes visualizar posibles aplicaciones, no solamente orientadas a la humedad, sino también ya saben que existe un parámetro
que de manera análoga también evalúa la presencia de agua, que es el punto de rocío, ¿no? Entonces, todo eso va a ser de mucha utilidad para ustedes si es que se dedican a trabajar en una compañía que desarrolle tecnologías para medir humedad en aire, en líquidos o en mezclas, en materiales en fase sólida, ¿vale? Entonces yo espero que en su momento, en su rato libre, se puedan meter a la página de Vaisala y bueno, tienen ahí varias cápsulas de sus colaboraciones que han tenido con la NASA para mandar sensores al espacio y pues que estos nos den o nos proporcionen información sobre las exploraciones que se realizan, ¿no? Fuera del planeta. Muy bien. Ahora vamos a continuar con otra unidad que es muy importante, que es la unidad número 3, denominada sensores para medir propiedades electroquímicas. Muy bien, no sé si ya están viendo la unidad, muchachos. Sí, profe, ya se ve. ¿Sí se ve? Muy bien. Ok, entonces esta unidad está a la mitad del curso, ¿no? Entonces es una unidad bastante interesante y yo quiero que le pongan mucha atención, más atención de la que le pusieron a los otros temas, porque bueno, resulta que los sensores para medir propiedades electroquímicas contiene a los instrumentos más emblemáticos de la parte analítica. Ajá. Ustedes han visto que en las conferencias que se les ha pedido que asistan, bueno, cuando hablan de analítica, el primero de los instrumentos que representan a la familia de los instrumentos analíticos, ¿cuál es, muchachos? ¿Cuál es el sensor más famoso para representar los instrumentos analíticos? A ver si han puesto atención en las conferencias. ¿El de los electrodos? Ajá, ¿de qué? ¿De qué variable? Creo que la pueden utilizar para pH. Exactamente, así es, muchas gracias. Exactamente, entonces el instrumento más famoso y emblemático, porque es el que más está instalado en todas las plantas de producción, es el sensor de pH, ¿vale? Entonces el pH es una variable muy importante y de las más empleadas en la industria para fines de monitoreo o para fines de control incluso, ¿vale? Entonces no solamente está el sensor de pH, también está otro más que también es muy ampliamente utilizado y que también se basa en tecnologías de materiales o más bien en diseños electroquímicos, ¿no? de instrumentos basados en sensores electroquímicos. Me refiero al medidor de conductividad eléctrica en solución, es decir, para evaluar la cantidad de minerales o sales que contiene el agua también, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes? Pues porque principalmente, imagínense, las plantas de generación de energía eléctrica se basan en el uso de agua y el empleo de vapor. Ahí es crucial que no vayas a afectar la turbina por la presencia de sales que incluso pueden oxidar la turbina, ¿no? Que incluso como se mueven a velocidades muy altas, estos cristales puedan a la larga dañar el interior de una turbina. Entonces, una de las variables más ampliamente utilizadas es pH y conductividad, casi siempre van de la mano. Entonces, si ustedes llegan a trabajar en proyectos para CFE o bien trabajan para CFE, si trabajan y les toca, por ejemplo, la planta que está aquí en Tula, pues evidentemente van a saber que el agua que se emplea para la generación de vapor que va a alimentarse a la turbina, pues obviamente tiene que ser un agua casi pura, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar una limpieza adecuada del agua, por así llamarlo, un tratamiento del agua que me garantice tener las propiedades que se necesitan para la generación de ese vapor? Pues bueno, van a ser los sensores una función muy importante que nos van a ayudar a evaluar y determinar tanto el nivel de acidez como los minerales que contiene el agua para que se puedan ocupar tratamientos específicos y la puedan limpiar
de manera adecuada, ¿no? La puedan tratar, para que me entiendan. Entonces, no se les olvide, cuando les entrevisten para un puesto o para un lugar en una empresa, y ustedes hablen de que llevaron instrumentos analíticos, pues dentro de los primeros que van a mencionar es el uso y conocimiento de los sensores de pH y conductividad eléctrica, porque son de los más ampliamente ocupados hoy en día en todas las industrias, en todo el mundo. ¿Vale? Entonces son los más famosos en la parte de analítica. Por eso Emerson desarrolló su división de analítica, por eso Siemens tiene su división de analítica, por eso ABB tiene su división de analítica, Krone, Endres and Hauser, y me puedo ir por una lista muy muy larga, y todas esas marcas que ustedes ya ubican, pues los primeros instrumentos que empezaron a desarrollar fueron estos de pH y conductividad eléctrica derivado a las necesidades que manifestaban los clientes, los grandes clientes que ellos tienen, ¿no? Entonces ellos le entraron al negocio de la analítica porque se resuelven muchos problemas operativos y técnicos con los análisis previos de los materiales que se ocupan para los diversos procesos, ¿no? Muy bien. Ok, entonces el pH es un término que incluso ya hemos estado ocupando en los últimos años muy frecuentemente para el manejo de productos de limpieza, ¿no? Van vendiendo ¿qué? Jabones con un pH neutro, cremas con pH neutro, ¿no? Y hasta incluso tratamientos de belleza, mascarillas, etcétera, etcétera, con pHs neutros. ¿Por qué? Porque, bueno, pues obviamente también el nivel de acidez o alcalinidad de los productos ya se ha visto que pueden afectar la piel, ¿no? Entonces también es un término común, pero muy pocos recuerdan que el término de pH proviene de las siglas del concepto de potencial de hidrógeno, ¿vale? Entonces en sus clases de química seguramente vieron este tema, ¿vale? Entonces, ¿qué describe el pH, muchachos? ¿O qué es lo que nos mide? Así en palabras simples o sencillas, o lenguaje cotidiano. La acidez, ¿no? Exactamente, la acidez de las sustancias. Uh-huh. Y este parámetro se mide principalmente en medios acuosos, ¿no? Es decir, en medios líquidos. Muy bien, entonces podemos definir la medición de pH como una medida indirecta de la concentración de iones hidrógeno, también conocidos como iones hidrógeno, que se representan con una H mayúscula y un signo de más, presentes en una solución. En otras palabras, es una medida de la acidez o la alcalinidad de una solución, ¿vale? Bueno, entonces vámonos a lo básico, ¿no? Ustedes saben que el elemento más simple que hay en el universo es el hidrógeno. Y el hidrógeno es el elemento que solamente en su estructura atómica tiene en su núcleo un neutrón y un protón. Y por lo tanto en su orbital está girando un electrón. Ajá. Pero si esta especie química por alguna circunstancia pierde ese electrón, se vuelve un catión y de esta manera se representa ese catión como un átomo de hidrógeno que ha perdido a su electrón y que por lo tanto adquiere una carga positiva, ¿no? Entonces este es el catión que se denomina ion hidrógeno o ion hidronio, y que de alguna manera, dependiendo de la cantidad de iones hidrógeno que contenga un medio, está esto directamente relacionado con su grado de acidez. Por el contrario, o de manera antagónica, tenemos el ion hidroxilo. Ajá. El ion hidroxilo va a estar presente en alta concentración en aquellas soluciones que se consideren alcalinas, ¿vale? Entonces, asimismo, una solución será ácida cuando exista en ella, obviamente, una mayor concentración de estos iones que ya dijimos hidrógeno. Pero mientras que, por el contrario, la cantidad de iones hidrógeno sea baja y la proporción de iones hidroxilo sea más alta, esto le va a dar una naturaleza alcalina a esas sustancias. Ajá, por eso aquí dice que mientras que será alcalina esa solución cuando se encuentre presente una mayor concentración de iones hidroxilo.
cuya representación se especifica aquí entre paréntesis, ¿no? Es un átomo de oxígeno con uno de hidrógeno que además tienen una carga negativa, ¿no? En conjunto, este ion o esta especie, denominada ion hidroxilo. Recuerden que el átomo de oxígeno por sí solo, cuando está en forma de ion, es un anión cuya carga es 2-, pero esa carga 2- se asocia con el átomo de hidrógeno y entonces hace que se neutralice la carga para quedar, en vez de que el oxígeno tenga una carga 2-, va a tener una carga 1-, ¿vale? Por la presencia del ion hidrógeno, porque el ion hidrógeno de cajón siempre va a tener una carga positiva. Entonces, al unirse el oxígeno con el hidrógeno, aquí forman un ion que se le conoce como ion hidroxilo y que una sustancia, a medida que sea más alcalina, va a tener más presencia de iones hidroxilo. Es el antagónico del ion hidrógeno, ¿vale? Muy bien, entonces en sus clases de química les comentaban que existe una escala que está basada de un parámetro adimensional en el que se expresa el pH de las sustancias en un valor que va de 0 a 14, siendo el punto intermedio el valor de 7, en el cual se le asocia con las sustancias que son neutras, ¿no? Una sustancia que es neutra es cuando su pH tiene un valor de 7, ¿vale? Si las sustancias tienen un valor por arriba de 7, se les va a considerar como alcalinas, mientras que las sustancias que tengan un valor de pH inferior a 7 van a ser clasificadas como sustancias ácidas, ¿vale? Muy bien, ¿vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profa, ¿todo bien? Sí, profe. Todo bien. Sí, profe. Muy bien, muchas gracias. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan cuando vimos los higrómetros para medir humedad? Cuando vimos los dos últimos para medir humedad en aire, ¿se acuerdan qué tipo de tecnología tenían? Los medidores de humedad para aire, que los dos últimos que revisamos. Voy a dejar de compartir tantito para regresarme a la presentación anterior que acabamos de terminar. ¿No recuerdan cómo se llamaban esos sensores de humedad? Creo que una era la célula de cloruro de litio, ¿no? Ajá, correcto, muy bien. Y el otro era De polímero. un polímero, ¿no? El cual contenía sobre su superficie ácido sulfúrico. Entonces voy a compartir nuevamente la presentación anterior para que recordemos las características de estos materiales. Ok. Aquí nosotros vemos que nuestro sensor está conformado por unas láminas de oro al cual se le depositó en su superficie unas sales de cloruro de litio. ¿Se acuerdan que yo les dije que el cloruro de litio es considerado como un electrolito fuerte, verdad? Entonces es un electrolito fuerte porque en solución se disocia en los iones correspondientes y se tienen libres estos iones, lo que le va a permitir al sistema ser más conductivo, ¿no? A nuestras laminillas de oro se incrementa todavía más su conductividad porque tenemos presentes a los iones cloruro y a los iones litio libres. Muy bien, entonces entre más disociadas las moléculas de cloruro de litio estén, pues eso se va a reflejar en un incremento de la conductividad. ¿Y quién me va a permitir tener más moléculas libres? Pues la humedad que capta el sensor, porque además esta sal dijimos que era higroscópica y que atrapa la humedad, y que además esa humedad cuando llega a la superficie de las láminas de oro provoca que la molécula se disocie, es decir, se separe en los iones correspondientes, ¿vale? Lo mismo sucedía con el ácido sulfúrico. ¿Se acuerdan que yo les dije que también este es un electrolito fuerte y que cuando se hidrata se puede disociar como el cloruro de litio, teniendo iones libres hidrógeno y iones libres de sulfato, lo que va a incrementar la conductividad sobre la película de poliestireno
y se traduce esto después en valores que corresponden a humedad, ¿no? Porque entre más húmedo esté el ambiente, más lo va a captar el ácido sulfúrico que esté sobre la superficie del polímero, y esto va a dar pauta a que se incremente su conductividad debido a que se tienen iones libres, ¿vale? Bien, entonces recordando que para que estas medidas sean muy precisas y confiables, requerimos de electrolitos fuertes. Estos electrolitos fuertes son aquellos que se disocian completamente cuando se hidratan, ¿vale? Voy a dejar de compartir. Entonces, retomando esta idea, ahora vamos a retomar estos temas. Ahí está. Bien. Entonces, regresamos aquí. El agua, muchachos, es una molécula bien extraña, también muy escasa en el universo. Y bueno, aquí aquí nosotros podemos observar en la reacción que el agua, aparte de ser muy extraña y tener ciertas características, bueno, una de ellas que es muy particular y llama la atención es que tiene la capacidad de esta molécula de autoionizarse, es decir, se disocia por sí sola. Ajá, entonces nosotros dijimos que el cloruro de litio y el ácido sulfúrico necesitan hidratarse para poderse disociar. Sin embargo, en sí, por sí sola, la molécula del agua es una molécula que se disocia sin ninguna condición aparente, ¿vale? Entonces aquí nosotros observamos cómo esta reacción, de hecho aquí me falta una flecha hacia la izquierda porque es una reacción reversible, así como podemos encontrar moléculas de agua unidas, también vamos a encontrar moléculas que se disociaron y que por eso se tiene actividad iónica, ¿no? Porque están presentes tanto los iones hidronio como los iones hidroxilo en esa porción de agua, ¿no? Entonces, experimentos sobre conductividad eléctrica en el agua nos llevaron a estudiar este fenómeno. Ajá, entonces se evidenció que una proporción pequeña de moléculas de agua se disociaba, generando este fenómeno de la autoionización del agua. Ajá. Entonces, esta reacción que es reversible, dijimos, y que solamente una pequeña porción de moléculas se pueden separar en el agua, nos llevó a estudiar que este sistema se rige de una constante de equilibrio denominada K'. Esta K' se obtuvo su valor conociendo la concentración molar de iones hidroxilo y de iones hidronio que estaban libres en el agua. Cuando se hicieron los estudios de la conductividad eléctrica en el agua, se verificó que efectivamente, aunque el agua estuviera pura completamente, permitía el paso de una corriente, aunque fuera muy muy pequeñita. Se desarrollaron instrumentos para poder evidenciar esto que se analizó de manera teórica y que después de manera experimental se confirmó que efectivamente la concentración de iones hidronio y de iones hidroxilos presentes en el agua era equivalente a 1 por 10 a la menos 7 moles por cada litro. Entonces, como esta constante de equilibrio se obtiene por el producto de las concentraciones molares de los iones libres, que es el ion hidroxilo y el ion hidronio, nos da un valor que equivale a 1 por 10 a la menos 14, ¿vale? Entonces, es por eso que se decidió que como el referente principal para la medición de pH es el agua, entonces por eso se partió que el valor máximo de la escala de pH iba a comenzar en 14, ¿vale? Y el valor mínimo medible iba a quedarse en un valor de 0, ¿no? Y entonces eso se estableció en una asociación que como tal está conformada por puros químicos y que se llegó a estos acuerdos para establecer la escala universal con la que se mide el pH en las sustancias, ¿no? Entonces eso partió de estos estudios del comportamiento del agua, ¿vale? Muy bien. Ok, ¿sí quedó claro, chicos? Sí, profesora. Muy bien.
Perfecto. Ok, entonces, bueno, ahora, nosotros sabemos que en la naturaleza existen ácidos minerales y ácidos orgánicos, ¿no? Y que a su vez, cuando se ha estudiado cada uno de ellos, una vez que se han purificado y se han analizado sus características, se han clasificado, se han subclasificado los ácidos de acuerdo a su comportamiento o su capacidad de disociarse. Por ello se reconoce que existen tanto ácidos fuertes como ácidos débiles. ¿Se acuerdan ustedes que en el caso del sensor de cloruro de litio y del ácido sulfúrico les comentaba yo que como se disociaban completamente cuando se hidrataban, por eso se eligieron esas sustancias para colocarse en los sensores, porque además tienen esta capacidad de ser higroscópicas esas sustancias. Entonces por eso se eligieron para implementarse en esos sensores, ¿vale? Entonces, los ácidos fuertes tienen la característica de que cuando se hidratan, se disocian completamente. Entonces vamos a tener una elevada conductividad eléctrica también en esas soluciones. Si nosotros, no sé si les tocó hacer en algún laboratorio de física, ya sea aquí en la carrera o en la vocacional, en donde diseñaron una celda electroquímica y bueno, hicieron un arreglo de un circuito en donde colocaban un foquito. Ajá. Entonces, ustedes sumergían unos electrodos y cuando intentaban circular una corriente entre esos electrodos, si el medio contenía una sustancia clasificada como un electrolito fuerte, veían cómo se iluminaba una lamparita, ¿no? Nuestra lamparita que estaba colocada ahí en el circuito. Pero por otro lado, si limpiábamos esos sensores y ahora los sumergíamos en un electrolito débil, veíamos que sí, que también esa sustancia era conductiva y permitía el paso de la corriente, pero la lamparita, la intensidad de la luminosidad era mucho menor, ¿no? Entonces así ustedes de manera experimental corroboraron esas características de esas sustancias y también adicionalmente se mostró o se les demostró que por ejemplo cuando en ese medio acuoso ahora en vez de ocupar un electrolito fuerte o uno débil empleaban una sustancia no electrolito, esta sustancia como lo es el azúcar o la glucosa purificada, cuando se hidrata, se disuelve, se incorpora en el líquido, pero en este caso el azúcar no se disocia, porque su naturaleza es diferente. Es una molécula orgánica conformada por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, pero que no se disocia. Entonces, si no se disocia, no permite el paso de la corriente y por lo tanto esa lamparita jamás se iluminaba, ¿no? Entonces, no sé si llegaron a hacer ese experimento, pero si no, bueno, hay que buscar por ahí algún otro videíto didáctico para que les ayude a entender cómo se evalúa o se compara o se hacen contrastes entre lo que son los electrolitos fuertes, los electrolitos débiles y las sustancias clasificadas como no electrolitos, ¿vale? Muy bien, entonces les decía yo que tanto existen en el planeta ácidos inorgánicos como ácidos orgánicos, ¿no? Y dentro de todos ellos también hay algunos que son ácidos débiles y ácidos fuertes. Entonces, cuando yo les diga que una sustancia es un ácido fuerte, es porque me van a creer que es una sustancia que es capaz de disociarse completamente y que es muy conductiva, ¿vale? Entonces, cuando yo les diga que esta sustancia es un ácido débil, es porque ya alguien estudió el comportamiento de esos materiales y los clasificó como electrolitos débiles. Por eso esa sustancia es también conductiva, pero solamente una pequeña porción de sus moléculas se va a disociar en los iones correspondientes y en la mayor parte de las moléculas van a permanecer en su forma asociada, es decir, en su forma unida, ¿vale? Por eso su capacidad de conducción es mucho menor. Muy bien. Entonces, la escala de pH proporciona un modo conveniente de expresar la acidez o la alcalinidad o basicidad de las disoluciones acuosas diluidas. De tal manera que el pH en una disolución para ácidos y bases fuertes se va a definir como una función de logaritmo de base 10, en donde vamos a aplicar aquí la concentración molar de esa sustancia. No vamos a ubicar aquí una concentración cualquiera. La concentración que se tiene que expresar aquí entre corchetes es una concentración molar que expresa cantidad de materia por volumen, es decir, gramos mol
por cada litro, ¿vale? Entonces, esa ecuación también seguramente la vieron en sus clases de química. Esta ecuación nos dice, traducido en otras palabras, que si conoces el dato de la concentración de ese ácido en esa solución, pues puedes estimar de manera teórica el valor de pH aplicando la función de logaritmo de base 10 con un signo menos. ¿Ah? Y por el contrario, si lo que tienes a la mano es el dato del pH de esa sustancia, bueno, pues aplicando una función inversa del logaritmo, como lo que estamos viendo aquí a la derecha, que sería 10 a la menos pH, este dato te daría el valor que corresponde a la concentración molar que provoca ese pH en la solución. ¿Vale? Muy bien, por el contrario ya dijimos que existe una sustancia que es antagónica a los ácidos, que son las soluciones alcalinas, ¿no? Entonces, nosotros cuando yo les pida calcular el pH de una solución alcalina, no van a ocupar las fórmulas que están aquí representadas en la parte superior, sino van a ocupar las fórmulas que están aquí en la parte intermedia. ¿Por qué? Porque el pOH es el parámetro que describe la cantidad de iones hidroxilo, y ya dijimos que una sustancia entre más alcalina va a tener una elevada concentración de iones hidroxilo, OH, ¿vale? Entonces el pOH, que es un parámetro menos conocido en la industria y menos manejado, se obtiene por el cálculo de menos el logaritmo de la concentración molar de iones hidroxilo. Y si tú conoces el dato del pOH de esa solución alcalina, pues ya nada más lo sustituimos en la ecuación que está aquí a la derecha para obtener el dato que corresponde a la concentración molar de ese álcali que provoca que se tenga ese nivel de pH, ¿vale? Entonces, tanto el parámetro de pH como de pOH se relacionan con esta última ecuación, que es la quinta, que nos dice que la suma de estos dos variables me da el valor de la escala máxima del pH, que es 14, ¿no? Entonces pH más pOH va a ser equivalente a 14. Muy bien. Entonces, por favor, les voy a pedir que si tienen ahí su formulario a la mano, nuevamente vayan desarrollando o vayan anotando estas fórmulas para que las podamos ocupar para un problemita que vamos a aplicar más adelante. Muy bien, entonces ustedes me dicen cuando terminen de anotar para pasar a la siguiente. ¿Ya acabaron? Ya, profesora. Ya, profa. Bien. Ok, entonces ya dijimos que la concentración que vamos a ocupar para aplicar estas fórmulas es una concentración molar. Recuerden que el mol es una expresión de cantidad de materia. Ajá, no es nada del otro mundo, es otra forma de expresar cantidad de materia. Entonces, esa cantidad de materia o esos moles se calculan relacionando la masa de las sustancias dividida entre su peso molecular. Ajá, entonces N minúscula para nosotros va a ser número de moles, que va a tener una unidad expresada en gramo mol. Esas son las unidades que vamos a elegir para este tipo de cálculos.
Y M minúscula dijimos que es una expresión de masa que vamos a representar obviamente en unidades de gramos, ¿no? Por ejemplo, gramos en el sistema sexagesimal. Por un lado, PM son las siglas de peso molecular y vamos a sustituir las unidades de gramos sobre gramo mol. Ajá. Aunque el peso molecular, muchachos, no se les olvide, es una expresión en datos de cantidad de materia también, pero que se relaciona con el peso atómico de cada uno de los elementos que conforman las moléculas. Y las unidades en las que van a expresar el peso molecular son arbitrarias porque las puede elegir el usuario. Si ahorita estuviéramos tomando la clase en Estados Unidos, les diría que el peso molecular se puede expresar en unidades de libra sobre libra mol. Si estuvieran en la industria, en algunas aplicaciones se expresan estos datos en tonelada sobre tonelada mol. Ajá, entonces no importa las unidades que ustedes elijan, los valores de los pesos atómicos están establecidos como fijos. Y la expresión de peso molecular, ustedes saben que es una expresión en donde el usuario puede elegir las unidades, el sistema de unidades que quiera ocupar, ¿no? Ya sea sistema inglés, sistema internacional, sistema sexagesimal. Ahorita para este tipo de cálculos les recomiendo que nos familiaricemos con el sistema sexagesimal, ¿vale? Entonces, peso molecular lo vamos a expresar en unidades de gramo sobre gramo mol, ¿vale? Ok, entonces mi concentración molar, ya sea de la solución ácida, representada aquí como un H+, o de la solución que es alcalina, representada con el ion hidroxilo OH, va a ser igual a N, que dijimos que es número de moles, expresados o contenidos más bien en una sustancia sobre su volumen. Y las unidades en las que normalmente los vamos a encontrar esta concentración molar es en gramos mol por cada litro. ¿Vale? Finalmente, otra ecuación que nos puede ayudar para los cálculos y que la vamos a ocupar es esta que está aquí en la parte inferior, en donde podemos calcular la cantidad de gramos de soluto que hay que pesar para preparar unas soluciones con un cierto grado de molaridad. En este caso, M, repito, al igual que el caso anterior, es una expresión de masa, cantidad de materia, pero ahora en gramos, y se obtiene calculando o más bien multiplicando la molaridad de tu solución por el volumen de tu solución y por el peso molecular de la sustancia que predomine en esta solución. ¿Vale? Entonces, ya para acabar la clase del día de hoy, les pido que anoten todas estas ecuaciones. Bueno, que en realidad son nada más dos, con las unidades o las variables que se representan en cada una de ellas. Profesora, Sí. una disculpa, es que no escuché la M de la última fórmula. ¿Qué significa? La M mayúscula, perdón. Molaridad, La expresión de concentración de molar. concentración molar. Ah, perfecto, gracias. Ujú. Ustedes me avisan, ¿no? Ya, profe. Muy bien. Pues bueno, ya sería todo por el día de hoy. Espero que ya a esta altura o a esta hora ya hayan desayunado, porque pues precisamente
por un desbalanceo del pH en su estómago, luego nos provocamos una gastritis porque no consumimos alimentos a tiempo. Entonces, ahí se los dejo como tip, a pesar de que yo ya desayuné, ya me están rugiendo mis tripitas otra vez. Entonces, yo espero que ustedes no dejen pasar mucho tiempo para desayunar. Profa, Yo me eché un plato de fruta y un huevo con un pan y ya me dio hambre. Entonces, yo espero que también hayan desayunado. Perdón, ¿sí qué pasó? Bueno, alguien habló y no lo escucho. bueno, era una duda, pero no, ya me ¿Qué di va? cuenta de... Ok, vale. Muy bien, jóvenes, entonces ahí lo Gracias, dejo profa. como consejo que si no han desayunado, al menos intenten tomar un vaso de leche o algo, porque sí, se van a afectar a su salud si no se cuidan desde ahorita, ¿vale? Pues que tengan un excelente fin de semana, muchachos, síganse cuidando y nos saludamos el próximo lunes para continuar con este tema del pH. Muchas gracias. Igualmente, profesora. Por favor, Hasta luego. Igual, porfa, cuídense. Gracias, profe.